Muy buenos días. Vamos a dar inicio pues en este momento al desarrollo de la tutoría número 5 de Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Antes de proceder a la agenda, pues consultar si se escucha bien, Daniel. Sí, se escucha bien, licenciado. Excelente. Entonces vamos a proceder pues con el desarrollo de la agenda en el que vamos a trabajar ya desde la unidad número 5. Perdón, no, unidad número 4, que tiene que ver con la integral de una función. Ya el material fue habilitado en esta semana y es precisamente con el que vamos a trabajar este día. Para ello, pues me gustaría, Daniel, conocer si has tenido la oportunidad de revisar el material correspondiente. Yo revisé donde da la reseña histórica, ¿verdad? Que era el primer contenido, si mal no recuerdo, era como la introducción de donde mencionaba las antiderivadas. Creo que es como el nombre culto para referirse a una integral, ¿verdad? Es correcto. Y es que como se los mencioné el día martes en el repaso, ya al final de verdad, porque no tocamos la parte de integrales, pero sí comentamos un poco acerca de ello y era precisamente eso, de que una integral era prácticamente la antiderivada o la inversa, conocida también de esa manera, de las derivadas. Entonces, esto es en general, ¿verdad? Una integral como tal. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Bueno, este día vamos a trabajar las fórmulas y métodos de integración. Eh, Vamos a trabajar tres tipos de fórmulas, ¿verdad? Perdón, cuatro. Cuatro formas generales, así como vamos a trabajar en los teoremas fundamentales del cálculo. En eso nos vamos a basar este día. Hay buena cantidad de material y de problemas a desarrollar. Para ello vamos a interactuar mediante un documento que ya tengo preparado, ¿verdad? Un documento PDF con los contenidos, principales definiciones y algunos ejemplos que vamos a ir desarrollando en el camino. Muy bien, Xiomara, buen día. Me gustaría saber, pues en tu caso, si has tenido la oportunidad de revisar el material de la unidad. Muy bien, entonces, bueno, vamos a compartirles pantalla y ustedes me dicen cuando ya la puedan ver. Ya, ya se puede. ¿Ya la pueden ver? Sí, Lix. Muy bien. Entonces, por acá tenemos, ¿verdad? El respectivo material. eh, Está por acá. Muy bien, entonces acá vamos a ir trabajando. Cada espacio que vean ustedes ahí es donde vamos a ir retroalimentando precisamente parte de los contenidos. Esto con el fin, ¿verdad? Como lo menciono nuevamente, de poder reforzar los diferentes contenidos acerca de eh, esta temática de las antiderivadas. Bueno, vayamos entrando en calor con ello, que son precisamente las antiderivadas de una función. Las antiderivadas en sí, veámoslo de esta manera. Bueno, eh,
En aquel momento yo les consultaba en el repaso ya al final. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x a la cuarta. Bien, supongamos que tenemos eso. Entonces me pide calcular su derivada. Ah, muy bien, entonces determinamos precisamente su derivada y esto es 4x al cubo. Ah, muy bien. Vienen y ahora me dicen, encuentre la integral de 4x al cubo. Ah, muy bien. ¿Quién va a ser la integral? Ah, muy bien, la integral va a ser, digamos, la integral de f de x por d de x sería la integral representada por este símbolo de 4x al cubo diferencial de x. Esta es la forma en cómo se escribe. Normalmente una integral como tal la vamos a representar de esta manera. La función multiplicado por el diferencial de x. Esa es la forma correcta en cómo lo vamos a reescribir. Muy bien, reescrito de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que al considerarse las integrales de funciones como la antiderivada o las inversas de las derivadas, entonces yo voy a regresar al x cuarta. Pero claro, esto mediante un proceso y reglas que hay que seguir. En este caso, bueno, las propiedades, en las integrales, perdón, también cumplen propiedades. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Para ello les voy a mostrar uno de los respectivos materiales. Esto para que empecemos a entrar a detalle con algunas de las propiedades básicas que son muy similares a las propiedades de la derivada. Ese es el material para tutoría 5. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que parte de las reglas básicas, si tomamos en cuenta, acá tenemos las propiedades básicas de una derivada y a la vez las de una integral. Bueno, ¿cuánto era la derivada, por ejemplo, de una constante? A era igual a 0. Y como ustedes pueden ver acá, en su inversa, que son las fórmulas de integración, entonces la integral de 0 es la constante. Si tenía la derivada de la constante por x era igual únicamente a la constante. Ahora, la integral de la constante es kx. ¿A qué hago relación a esto? Bueno, hago precisamente a este elemento. Este es una constante, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una forma similar a este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tengo inicialmente? La derivada de la integral, perdón, de 4x al cubo por el diferencial de x. ¿Y esto qué me dice que es igual? A la constante por la integral. Y esto a su vez, ya explico este punto, es igual a 4 multiplicado por x a la cuarta sobre 4 por términos de fórmula, por términos de fórmula, a una integral siempre se le va a agregar un elemento conocido como más c, que es cualquier constante. Cualquier constante. Entonces, ¿qué obtengo acá? Directamente x a la cuarta. Pero ¿por qué lo obtengo de esta forma? Lo obtengo a partir de, en primer lugar, la aplicación de la propiedad número 4. Aplicación de la propiedad 4. Saco a la constante y dejo la función. Y a su vez, la aplicación de la propiedad 6, que me dice lo siguiente. Si yo tengo una base elevada a un exponente o una función elevada a un exponente, entonces al aplicar la integral se le suma al exponente una unidad. Veamos, lo tengo como 3, entonces pasa como 3 más 1 y en el denominador le sumo también el mismo n más 1. Entonces, tanto exponente como
elemento del denominador van a ser exactamente iguales. A partir de ahí, resulta prácticamente el por qué la integral se considera la inversa de las derivadas. Acá lo podemos ver incluso con las Licenciado, trigonométricas. Ajá. ¿verdad que más C se le agrega porque es una constante? Es una constante cualquiera, ¿sí? En este caso, no nos interesa qué valor es. Únicamente puede considerarse como elemento de fórmula y quedar de esta manera. ¿Estamos, Daniel? Sí, Muy bien. Entonces, esto es a grosso modo eh, parte de las propiedades. Ahora bien, si yo tengo una suma de funciones en la derivada que era igual a la suma de las derivadas. Pues bien, si yo tengo en integrales, la suma de, por ejemplo, de x cuadrado más 2x, entonces por propiedad va a ser igual a la integral de la suma de cada una de ellas. Entonces, como pueden ver, la aplicación de propiedades es básicamente similar a la de las fórmulas de íntegras de derivación. Muy bien, mencionado esto, veamos entonces acá qué es lo que sucede. Como sucedió en el caso anterior, por fórmula y por propiedad, esto queda de esta manera, tomando a C como cualquier constante y que no altera prácticamente a mi resultado. Para ello veamos a continuación el siguiente concepto, que tiene que ver con la familia de primitivas. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra primitiva? Le voy a dar lectura y vamos a ir detallando algunos aspectos. Sea f una primitiva, f mayúscula, ¿verdad? Una primitiva de f en un intervalo i. Entonces, g se va a considerar una primitiva de f en el intervalo si y solo si g tiene esta forma. Si g tiene esta forma, entonces se considera una función primitiva. ¿Qué sucede? Bueno, esto para cualquier x dentro del intervalo. Una ecuación diferencial normalmente la tenemos representada de esta manera. Diferencial de y con respecto a x. Así se le llama. Entonces, al despejar, ¿qué es lo que obtenemos? Cuando pasamos el diferencial de x hacia el otro lado de la igualdad, pasa como multiplicación. Es precisamente esta operación de hallar todas las soluciones a lo que se le llama como integración indefinida o antiderivada, expresada precisamente de esta forma. Ahora, ¿por qué a esto se le conoce como una primitiva? Se le conoce de esa manera porque la integral me lleva de regreso al elemento original. ¿Cuál era mi función original? Era x a la cuarta. La derivé y luego la integré, entonces volví a ella, volví a lo pasado. A eso se refiere, esa sería la palabra adecuada para que comprendamos a qué se refiere la palabra familia de primitivas. Son prácticamente todas aquellas funciones que son integrables. Si son integrables, entonces estoy llegando de regreso a lo que fue antes. Eso es precisamente una familia de primitivas. Muy bien, entonces para ello y para ir comprendiendo un poco mejor la parte temática, la parte teórica, vamos a adentrarnos a las 4 formas de integración más interesantes y de mayor peso dentro de este tema en particular. En primer lugar, vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena para la antiderivación o regla de la cadena para integrales. Existía, y recordemos, existía la regla de la cadena para derivadas. Ahora veámosla para las integrales. Le podemos colocar precisamente ese término.
Si no lo queremos llamar antiderivación, llamémosle regla de la cadena para integrales. Muy bien. Para ello debemos de garantizar que G sea una función derivable en un intervalo. Y F una función definida precisamente en ese intervalo. Y H, lógicamente, una antiderivada de F en I. Entonces, bueno, me dirán, ¿para qué tantas funciones? G y F. Bueno, veamos a continuación. Si yo tengo la integral que viene representada de esta forma, entonces notemos algo por acá. En la regla de la cadena, yo necesito expresar mi integral de esta forma. ¿A qué nos referimos? Bueno, se recuerdan que si yo tenía, por ejemplo, e a la x al cuadrado, por ejemplo, entonces se me decía que la derivada con respecto a x de esta función era igual al exponencial multiplicado por la derivada del valor exponencial y me quedaba de esta manera. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo la forma, por decir algo, e a la g de x multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es esto en general? Esto se le considera, eso vendría siendo como f de g de x, viene siendo esta forma. Entonces, si yo tengo esta forma, entonces esto es derivable por regla de la cadena. Porque si la derivada me lleva a esto, entonces la integral me tiene que llevar de regreso a esto, al elemento original. Y acá lo explica mejor. Cuando yo tenía por derivada, llegaba a una expresión de este tipo, que prácticamente viene siendo esta misma, si la vemos ejemplificada. Ahora, como h es una primitiva, entonces, esta es una primitiva de f, entonces la derivada de h de x me va a llevar de regreso a f de x. Muy bien. Entonces, si lo tengo expresado de esta manera, estoy prácticamente teniendo mi forma original acá, mi forma derivada, que es justo nuevamente lo que tengo acá. Estas son las derivadas. Ahora, ¿qué pasa al integrar? Bueno, al integrar, si yo tengo la integral de esta expresión, independientemente cuál sea su exponente, entonces voy a regresar a la expresión original y voy a aplicar la propiedad del exponente. Veamos. Voy a aplicar la propiedad del exponente. Voy a ampliar un poco más para que lo logren visualizar. Entonces, esto es lo que sucede. Son las dos primeras propiedades a revisar, donde, lógicamente, el valor de n debe de ser distinto de -1. Puede ser cualquier valor, excepto -1. Ahora, si solo tengo un x elevado a una potencia, como el caso de acá, entonces, basta con aplicar la segunda propiedad. Y este ejemplo precisamente se basa en ello. Para comprenderlo, vamos a hacer dos ejemplos a continuación. Serían los dos primeros ejemplos. Lo vamos a ir resolviendo en color azul. Muy bien. ¿Qué nos dice el primer ejemplo? Encontrar la integral de x elevado a la 3 séptimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo inicialmente? X elevado a la 3 séptimos por el diferencial de x. Entonces, vayamos aplicando la respectiva propiedad. ¿Y qué nos dice la propiedad? Bueno, lo tengo de esta forma. ¿Sí? Entonces, por propiedad me dice que es
x elevado a la 3 séptimos más 1 entre 3 séptimos más 1. Eso es lo que yo tengo inicialmente, de acuerdo a esta propiedad. Y acá únicamente se le agrega el más c. ¿Cuándo se le agrega? Cuando ya la integral ya no existe. Cuando ya no existe en la función, entonces se le puede agregar ese valor constante. Ah, muy bien. Acá podemos continuar. 3 séptimos más 1, ¿cuánto nos da? Ah, eso nos va a dar 10 séptimos. Si ustedes hacen la cuenta ahí en calculadora. Entre 10 séptimos más c. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Únicamente simplificar a su mínima expresión. ¿Y qué me queda? 7 por x a la 10 séptimos entre 10 más c. Y esto vendría siendo la integral de x elevado a la 3 séptimos. Si ven, procedimiento corto, basta con aplicar esta propiedad para poder, pues, encontrar la respectiva solución a este problema. Repito, tengo el x elevado a una potencia, entonces escribo la base y a la potencia le sumo una unidad. En la derivada le restaba, en la integral le sumo. Y no solo al numerador, no solo a la potencia, sino también agrego un denominador y coloco esta misma expresión. Y me queda exactamente igual, 10 séptimos, 10 séptimos. ¿Qué es lo que hago después? Multiplico extremos, multiplico internos para poder simplificar un poco esa expresión y llevarla a una más pequeña. Y esto es la integral de x a la 3 séptimos. Vamos a ver, una pausa acá. ¿Ya ha comprendido el desarrollo de este problema? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver, Brenda, ¿qué me puedes comentar? Buenos días, pues sí, la verdad que sí comprendí el ejercicio. Daniel, en tu caso. De igual manera. Vamos a ver, vamos a preguntarle a un tercero. Xiomara, en tu caso. Andreina. Buenos días, licenciado. Yo conectándome voy, no vi el proceso del ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro más, en ese caso. Vamos a realizar uno más para que vayamos entrando. Vamos a irnos adentrando un poco más a la temática. Voy aplicando el segundo concepto o esta otra propiedad. Veamos a continuación. La integral dice que es 2x más 1 a la quinta diferencial de x. Este es el elemento ahora que vamos a integrar. Ahora, cuando tenemos estos casos, si vemos acá en la definición inicial de la regla de la cadena, se nos pide primeramente determinar cuál es la posible derivada. ¿Sí? ¿Cuál es la posible derivada? Entonces, vámonos acá. Cuando tengamos casos de este tipo, primero debemos encontrar o conocer la derivada de la función interna. Es decir, necesitamos conocer la derivada de 2x más 1. Ojo, este símbolo, esto que he puesto acá, es precisamente eso lo que me representa. Pero para evitar cualquier confusión, lo vamos a escribir como la derivada con respecto a x de esta función. Y esto no es más que tener 2. Entonces, la derivada precisamente es 2.
Muy bien, ahora notemos y pongamos mucho cuidado a esto, porque lo vamos a utilizar en muchos de los problemas. De acuerdo al resultado, que tengamos, y se lo voy a escribir acá, a partir del resultado, en este caso es 2, debemos multiplicar, ojo, debemos multiplicar por 2 y por 1/2, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a escribir de esta forma para que se vaya comprendiendo. De la siguiente manera. A fin, veamos para qué es esto. De lograr, a fin de lograr obtener, o así lo vamos a escribir, vamos a ver, a fin de, vamos a borrar acá. A fin de obtener la forma, y veamos cuál sería la forma. G de x a la n por la derivada de g de x diferencial de x. Esta es la forma que me interesa tener. ¿De acuerdo a qué? Bueno, de acuerdo a esta propiedad. A esto que tenemos acá. Esto es lo que me interesa tener. Esta forma. Entonces, para ello primero determino la derivada de la función interna. Y luego, de acuerdo al resultado, como es 2, multiplico por 2 y por 1/2. Si fuera 4, multiplico por 4 y por 1/4. Si fuera 3, multiplico por 3 y por 1/3. Va a depender de el resultado que obtenga. Muy bien, entonces, después de haber logrado eso, después de haber logrado ese objetivo, entonces, ahora ya podemos aplicar el proceso de la integración. La integral de 2x más 1 a la quinta diferencial de x es igual a ¿quién? Bueno, es igual, si lo vemos ya multiplicado, es igual a 1/2 por la integral de 2x más 1 a la quinta multiplicado por 2 diferencial de x. Ahora, ojo acá. Este segundo valor lo estoy colocando fuera. ¿Por qué? Por ser una constante. Ojo, al valor fraccionario. El valor entero lo dejo adentro. Y veamos a continuación. ¿Qué consigo con esto? Consigo esta forma. ¿Quién es g de x? Es precisamente 2x más 1 a la quinta. ¿Y quién es g' de x? Ah, la derivada de lo interno es igual a 2. Ah, muy bien, ya tengo esta forma. ¿Y esta forma qué es igual? Ah, escribo la misma base y le sumo una unidad al exponente y lo divido entre ese mismo exponente. Entonces ya logré la forma que yo necesitaba. ¿Y ahora qué es lo que me queda? 1/2. ¿Por quién? Por 2x más 1 elevado a la 5 más 1 entre 5 más 1. Más la constante c. Y como podemos ver, acá ya tengo prácticamente mi resultado. Solo me queda realizar la respectiva operación acá, que sería 2x más 1 elevado a la ¿cuánto? A la sexta entre 6. Y para terminar de simplificar, ¿qué más puedo hacer acá?
poner acá en el numerador 2x más 1 elevado a la 6 y en el exponente o en el denominador me quedaría igual a 12, que vendría de multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Y esto es 2x más 1 a la quinta diferencial de x. Esto es su respectiva integral. Bien, dos casos distintos, dos problemas distintos. ¿Cómo ven entonces este primer caso, este primer elemento que tiene que ver con la aplicación de la regla de la cadena para las integrales? ¿Cómo vieron este segundo caso, este segundo problema? Vamos a comenzar con Andreina en esta ocasión. ¿Cómo ves este problema? ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Sí, licenciado. La pregunta de el 2 entre paréntesis que está en el primero de arriba, ese 2 ¿a dónde es que se coloca? Este, No, el de abajo. Ese. este. Es el que está a la par de la DX. El que está a la par del dx sería Ese. S2. Ajá, ese. Sí, ese. Sí. Este se puede colocar en cualquier posición, sí, dentro de la integral. Claro, siempre tiene que estar antes del diferencial de x. La podés colocar en cualquiera de los dos sentidos. Lo importante es que logres obtener esta forma, ¿sí? Vos lo podrías escribir de esta manera. 2 factor de 2x más 1 a la quinta diferencial de x. Y prácticamente tenés lo mismo, porque en un producto no importa el orden en el que estén los factores. Ahora, el un medio, el elemento fraccionario, sí debe de quedar afuera de la integral. ¿Estamos ahí, Andreina? Sí, licenciado. Muy bien. Daniel, en tu caso. Sí, hoy la entendí de mejor manera. Lo veo más sintetizado y lo que menciona la compañera, ¿verdad? Y sería que el orden de los factores no altera el producto, en ese caso. Es correcto. Glenda, en tu caso. Bien. Sí, licenciado, se logró comprender. Me cuesta por el teléfono, no sé si es la aplicación de Teams la que no me permite mucho, como que se conecte a la hora que aprieto yo el micrófono. Muy bien, no hay problema con ello. Entonces vamos a continuar por acá. Bien, ya hicimos un nuevo sondeo. Vamos a ir haciendo siempre este sondeo de manera aleatoria. Muy bien, entonces, continuemos acá. Ya vimos la primera propiedad o el primer caso. Vamos al segundo caso, que es la integral de una función base E. Y acá es interesante este tema, porque si recordamos, cuando calculamos, esto lo vamos a poner en rojo, cuando calculamos la derivada de e a la x, esto es e a la x. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo la integral de e a la x por el diferencial de x, esto va a seguir siendo el mismo e a la x sumado a una constante. Importante algo, y se los quiero mencionar antes, el más c solo aplica para integrales indefinidas. Digo esto porque más adelante, siempre en esta tutoría, vamos a ver ya las integrales definidas. Nos vamos a introducir a ese tema. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Bueno, si el exponente del exponencial es solamente x, entonces yo tengo esta forma. Y por tanto, al aplicar la integral, yo lo voy a aplicar de esa forma. Pero, si yo lo que tengo es en la función exponencial, yo lo que tengo es algo como esto, por ejemplo,
Ah, esto ya es diferente a tener esto. Aquí ya se aplica regla de la cadena para poderlo determinar. La regla de la cadena para las derivadas. Entonces, ¿qué significa? Significa que para poder integrar, yo necesito tener esta forma. Ojo, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que voy a tener exactamente un caso similar al del ejemplo anterior. Eso es lo que yo quiero decir con ello. Vamos a comprender mejor entonces cómo multiplicar y dividir por el valor. Y por ello es importante pues que comprendamos acá todo el respectivo procedimiento. Muy bien. Esta es la integral de la función base e, es decir, base exponente. Entonces, si yo logro llegar a esta forma, entonces mi resultado a la hora de integrarlo va a ser únicamente esto. No me va a interesar qué pase con el elemento de la derivada. Me interesa el resultado de acuerdo a lo que tenga en la fórmula. Para ello, bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Muchas veces no se logra comprender a base de concepto, pero sí lo comprendemos más cuando ya lo aplicamos a un problema. Y el problema a resolver es la integral de e elevado a la 2x. Ah, muy bien. ¿Qué forma tengo? Tengo la forma 2. No tengo la 1. La 1 es solamente para el exponencial elevado a la x. Cuando el exponencial sea diferente de x, entonces hay que aplicar el segundo caso en la exponencial de base e. ¿Qué es lo que debo de hacer entonces para su solución? Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Primero, ¿qué debemos hacer? Primero debemos encontrar, tomando en cuenta que la forma que tengo es el exponencial de g de x, entonces debemos encontrar la derivada del elemento exponencial. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que tendría entonces acá? La derivada de 2x. Ah, y la derivada de 2x es 2. Entonces, cuando ya lo determino, ¿qué es lo que digo ahora? Bueno, luego que he determinado cuál es su derivada, ahora decimos acá, no es encontramos, es multiplicamos. Ahora, obviamente, aplicamos la propiedad de la función exponencial de base e. Esto es importante, de base e. Lógicamente, tomando en cuenta, pero se escribo para que poderles compartir yo después este documento. Tomando en cuenta que, de acuerdo al resultado de la derivada, debemos multiplicar por 2 y por 1/2. Nuevamente lo hago por el mismo valor porque lo que tengo es precisamente eso, la derivada que es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es para lograr, lo que necesito es, para lograr la forma
esta de acá. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? El exponencial de 2x por el diferencial de x va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a 1/2, ¿sí? Va a ser igual a 1/2, va a ser igual a 1/2, multiplicado por la integral de ¿quién? De e a la 2x por 2 diferencial de x. Ah, bueno, observemos acá detalle. ¿Qué tengo? Tengo el exponencial, ¿sí? Que es este de acá. Y tengo su derivada. Ah, entonces tengo la forma correcta. Tengo la forma que me interesa. Y como tengo precisamente la forma de la integral base E, entonces reviso. Ah, entonces lo que tengo que hacer es únicamente aplicar esta propiedad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a poner? Únicamente me queda que esto es igual a 1/2 por e a la 2x más e. ¿Por qué? Porque yo tengo esta forma y esto me dice que es igual a este resultado, que es exactamente tenerlo de esa manera. Y el 1/2, lógicamente, porque está multiplicando al resultado. Entonces, esto es el resultado de la derivada de esta función exponencial. Vamos a ver, una pausa nuevamente acá. Se ha comprendido un poco más a detalle cómo resolver ese tipo de casos, ese tipo de problemas. Vamos a comenzar en esta ocasión con Daniel. Sí, Lick, sí, he entendido. ¿Entendido? Glenda, Sí, Lick. Xiomara, Brenda, Sí, entendí. Andreina. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a otro caso. Dejamos este de lado y vamos a este otro problema. Encontrar la integral de 5x por e elevado a la 3x cuadrado. ¿Qué sucede acá? Bueno, tengo un problema un poco más complejo. Un problema más complejo, pero debo de, como en el caso anterior, primero encontrar la derivada del elemento exponencial. En otras palabras, la derivada de ¿quién? De 3x al cuadrado. Y como podrán ver ustedes acá, esto me va a dar como resultado 6x. El resultado de la derivada. Muy bien, entonces, como es 6x, yo puedo decir ahora, muy bien. De acuerdo al resultado, debo multiplicar por 6 y por 1/6. ¿Qué estoy tomando? Únicamente el valor entero. Ese es el que me interesa, el valor estrictamente entero. Muy bien. Entonces veamos acá. Yo tengo la integral de 5x por e elevado a la 3x cuadrado diferencial de x. ¿Y esto a qué es igual? Veamos acá. Este es igual a 1/6 por la integral de ¿quién? De 5x por e elevado a la 3x al cuadrado por 6 diferencial de x. ¿Qué forma necesito? Les recuerdo por acá.
e a la g de x por la derivada de g de x diferencial de x. Y aquí todavía no tengo esa forma. ¿Qué es lo que me falta? Esto que tengo acá es una constante. Entonces pasa a multiplicar. Me queda 1/6 por 5 por la integral de ¿quién? A de... Y acá veamos lo que voy a hacer. Primero me va a quedar de esta manera. Me queda de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué continúa acá? Aquí aparentemente no tengo la forma. No tengo la forma todavía que yo necesito, pero veamos este x que va acompañando a la función. Y mi derivada es 6x. Y esto no es la derivada. Entonces yo puedo reescribir. Por ser un producto, recordemos, no se me alteran los resultados. Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Como repito, es un producto y en un producto no se altera, aunque cambie el orden, no se altera el resultado. Tener 6 acá y x acá es lo mismo que tenga 6x aquí o que lo tenga de este lado. ¿Y qué tengo acá? Tengo esta forma. Tengo el e a la 3x al cuadrado y tengo la derivada de g de x que es 6x. Entonces acá ya tengo cuál es el resultado de mi derivada. 5/6 de e elevado a la 3x al cuadrado más e. Y con esto básicamente he encontrado ya la integral de esta segunda función exponencial base e. Lo importante, y hay que reiterarlo y hay que volverlo a comentar, es de que necesito siempre tener esta forma. Cualquiera de las dos. Pero cuando el exponente es una función, entonces necesito tener esta forma para poder integrar. Y si vemos, no me interesa qué pasa. No me interesa qué es lo que pasa con este resultado. Me interesa la forma y al tener la forma, al integrar, yo obtengo el elemento mismo del exponencial, pero ya con su elemento o con su valor integrado. ¿Cómo ven hasta acá? Hoy dejo la participación abierta. Sin hacer la pregunta directa, dejo el espacio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión? Voy a dejar un minuto ahí de espacio para ver si alguien tiene algún comentario que dar sobre lo que hemos visto hasta este momento. Bien, se da por hecho que se está comprendiendo, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Continuamos con la función exponencial, pero ahora ya no base E. O sea, no, sino que ahora base A. Ya es algo diferente. No es lo mismo tener el exponente elevado a una función que tener una base que es cualquier valor numérico elevado a una función. Y esta base tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea positiva. Y segundo, que sea distinto de 1.
Ahora bien, ¿qué condición cumple? Veamos. En el caso de la derivada de a la x era igual a la x por el logaritmo natural de a. Por ende, al momento de integrar, yo necesito tener precisamente esta forma. A la x por el logaritmo natural de a diferencial de x. Y por otro lado, necesito tener posiblemente esta otra forma, la integral de a a la x de forma directa, que me daría como resultado a la x sobre el logaritmo natural de a. Estas propiedades también están acá. Pueden encontrar algunas. De hecho, acá está la de los exponentes y no está a detalle la de a la x, pero la vamos a revisar a detalle mediante el documento, ¿verdad? Que estamos utilizando. Sí están las de logaritmo natural, que son las próximas que vamos a revisar, después de revisar estos siguientes ejemplos. Entonces, necesito eso y voy a dejar en pantalla todos estos conceptos para que comprendamos entonces qué es lo que hay que realizar. Primero, ¿sí? Como bien lo vemos, vamos a cambiar el color, vamos a mantener el mismo que hemos venido trabajando. Primero encontramos la derivada de 2 a la x. Y esto no es más que tener 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Acá puede o no llevar paréntesis. Lo vamos a dejar únicamente así. Entonces, cuando ya tenemos esto, veamos acá. ¿Qué es lo que necesito? La integral de 2 a la x por el diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a. Y acá notemos lo siguiente. Puedo hacer uso de esta propiedad. ¿Por qué? Porque tengo esta forma. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué me resulta como tal? Yo voy a tener, ojo, lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Y quiero que pongamos atención acá. Veamos lo que yo acabo de escribir ahí. Acá va a ser importante que comprendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que yo le he hecho a esta función? Ya hoy ya no lo mencioné y ya no lo escribí. Repito, no lo he mencionado y no lo he escrito. He multiplicado por logaritmo natural de 2 y he multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de obtener esta forma. ¿Sí? Con el objetivo de obtener esta forma. Me interesa el procedimiento completo, porque esto es a lo que yo voy a llegar. ¿Sí? ¿Y a qué es a lo que estoy llegando? Bueno, si yo ya tengo, vamos a escribirlo mejor. Si yo ya tengo esto, entonces la integral de todo este elemento que es igual a 2 a las x más c. Y esto, por definición, ¿a qué me queda igual? A 1, o perdón, acá
ya lo puedo escribir completamente. Me voy a saltar estas líneas, aunque me quede un poco más abajo, pero lo que me interesa es que veamos a continuación. ¿Qué es lo que tendría? Multiplicamos acá 2 a las x sobre el logaritmo de 2 más c. Y acá yo tengo el resultado. Bueno, me dirá alguien, ¿por qué no se aplicó directamente lo siguiente? Ah, si yo tenía la integral de 2 a la x, diferencial de x, ¿por qué no lo escribí directamente como 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2? ¿Por qué no lo escribí así directamente? Si tenía la forma. Ah, no lo escribo así directamente porque me interesa y es muy importante que ustedes tomen en cuenta el procedimiento completo. ¿Para qué me sirve? En primer lugar, la derivada que me lleva a esta forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Multiplicar y dividir por el logaritmo, no, perdón, multiplicar por el logaritmo natural de 2 y por 1 sobre el logaritmo natural de 2. Ya no se los escribí, pero espero que lo hayan logrado comprender acá. Muy bien, nuevo ejemplo realizado. ¿Comentarios sobre él? ¿Cómo lo ven? ¿Daniel? ¿Brenda? ¿Cómo ven el problema? ¿Andreina? Sí, licenciado, todo está en aprenderse bien las reglas y pues poner. Acá va a ser importante, de hecho, que ustedes hagan un resumen. Por ello, yo en esta ocasión, en vez de hacerlo mediante una presentación o directamente con el material de lectura, decidí hacérselos mediante un documento manipulable para podérselos compartir después. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, antes de pasar al cuarto caso. Vamos a calcular la siguiente integral. Ah, muy bien. Veamos, tiene un poco de más complejidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, siempre, ojo, acá sucede algo. Acá sucede algo. Hoy ya no tengo la forma a la x. Hoy tengo la forma a elevado a la g de x o f de x. Entonces, acá va a ser importante, en primer lugar, que sepamos que necesitamos la derivada de 4x al cuadrado. Es decir, la derivada de esto. Estos son casos totalmente diferentes. Muy bien, ¿y cuál es su derivada? La derivada es 8x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar por 8 y un octavo. Ah, muy bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral de x por 3 elevado a la 4x al cuadrado. Diferencial de x es igual a ¿quién? Ah, muy bien, es igual a un octavo por la integral de ¿quién? De x por 3 elevado a la 4x cuadrado por 8 diferencial de x. Pero yo aquí puedo arreglar nuevamente y me puede quedar un octavo por la integral de 3 elevado a la 4x al cuadrado por 8x diferencial de x. ¿Y acá qué forma tengo? Acá voy a tener la forma y se lo voy a escribir en color negro.
voy a tener la forma a elevado a la g de x por la derivada de g de x. Es decir, necesito tener algo como esto. Algo similar como esta forma, pero con la diferencia de que ahora no es el exponencial, sino que es una base a. Esa misma forma. Entonces, veamos justamente esa misma forma. ¿Y qué pasa si yo logré esa forma? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el exponencial. Y por propiedad, esto que es igual. Este es igual a, lo vamos a hacer siempre en el color para seguir la secuencia. Este es igual a 1/8 por 3 elevado a la 4x cuadrado sobre el logaritmo natural de ¿quién? Ah, el logaritmo natural de 3 más c. Y acá tengo yo ya el resultado de mi función. ¿Qué es lo que apliqué? Apliqué directamente esto. A la x por el diferencial de x. O en otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo la integral de a la g de x por la derivada de g de x, entonces esto no va a ser más que tener a elevado a la g de x por el logaritmo natural de a. Es decir, de la base. Esto no lo ven reflejado acá, pero esto es precisamente lo que yo voy a obtener. Por eso se los escribo y se los dejo siempre en el documento. Y justo a eso llego acá. Escribo la base exponencial elevado a su función entre el logaritmo natural. ¿De quién? De la base. Acá todavía lo podemos simplificar más y podemos decir, esto es igual a tener, esto es igual a tener 3 elevado a la 4x cuadrado sobre 8 por el logaritmo natural de 3 más c. Pero hasta ahí ya es válido. Dejo el espacio abierto nuevamente para que reflexionemos un poco el tema. Voy a dar un espacio de 1 minuto por si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, pues vamos a continuar. Licenciado, en la parte del ejercicio, cuando cambió la a por el exponencial, ¿a qué se debió ese cambio? O sea, ¿cómo, si se puede hacer o por qué o cómo es? Allí sí me confundí quizás. ¿Exactamente en qué punto? Mostrame acá. Sería allí donde cambió la parte del integral que puso la a en vez del exponencial cuando Acá. estaba regresando. Ajá. Vaya, sucede que hay dos tipos de problemas inicialmente. Cuando solo tengo el a elevado a la x, ¿sí? Específicamente esto, a la x. Cuando tengo a la x, yo tengo una misma derivada. Pero, ¿qué sucede si el exponencial es distinto de x? ¿Sí? Si eso es distinto de x. Muy bien. Si lo tengo distinto, entonces lo que yo tengo es una función, la vamos a poner en rojo, una función a elevado a la g de x. Y por regla de cadena, lo que yo voy a tener es que la derivada de a la g de x va a ser igual a el mismo exponente por la derivada de g de x. Eso es lo que yo voy a obtener. Entonces, significa que para mi fórmula yo debo de tener esa forma precisamente. Solamente acá, recuerden que no es, acá se ve como que fuese 9, acá es g. Entonces, a raíz de ello se da el cambio. Esto no estaba en la definición acá, pero forma parte de.
Y acá, ¿qué es lo que se aplica hasta cierto punto? Un poco la regla de la cadena, en primer lugar. Esto de acá. Y por otro lado, se aplica la fórmula de la base E. Para este caso, cuando mi exponente es una función. ¿Sí? En la exponencial base E tenía esto. Entonces, si es base A, entonces voy a tener esta misma forma. Por ello, primero se las coloqué acá, ¿verdad? Entonces, como el exponente es una función, ahora ya la derivada ya no se la aplico a 3, sino que se la aplico a el exponente. Y por eso mi resultado es diferente. Porque ahora yo requiero encontrar una nueva forma. ¿Sí? Requiero encontrar una nueva forma para poder integrar. Y esa forma es la que tenemos acá. Y acá precisamente yo logro tener la forma que es. Tengo la base elevado a su respectivo exponente y luego tengo la derivada de ese exponente para poder llegar al resultado. Pero es un procedimiento diferente porque el exponente es distinto. Ya no tengo ninguna de estas formas. ¿Sí? Ya no tengo ninguna de esas dos formas, sino que tengo una forma distinta. No sé si se logra ir comprendiendo un poco más, Glenda. Sí, licenciado. ¿Segura? Sí. Muy bien. Entonces, nuevamente dejo el espacio abierto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Solo dejo el espacio abierto para que reflexionemos un poco entonces el caso de estos problemas. Muy bien, continuemos entonces. Siguiente punto. La integral que da como resultado un logaritmo natural. Acá es un poco más complejo su prueba, no así su aplicación. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos acá. La propiedad me dice directamente que al integrar una función de este tipo, yo voy a obtener este resultado. Y es básicamente una de las propiedades de las que nos habla, y estoy refiriéndome al material de la tutoría 5, integral de una función. Acá están básicamente las propiedades. Muy bien. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Su inversa. La integral de 1 sobre x es igual al logaritmo. Entonces, esto es la propiedad del logaritmo. ¿Y qué sucede? En primer lugar, tomemos en cuenta la situación con respecto al x en un logaritmo natural y específicamente en una fracción. ¿Por qué razón? Bueno, sucede que la fracción debe ser distinta de 0 en su denominador. Entonces, por ello, se hacen dos comprobaciones, tanto para un valor x mayor a 0 y un valor x menor a 0. Si es mayor a 0, su valor absoluto es x. Y a su vez, el logaritmo natural de x viene dado por esta forma. Por lo que al derivarla, yo tengo esto. Pero, ¿qué sucede si es menor a 0? Entonces yo lo tengo por la izquierda. El valor absoluto, recordemos que se aplica tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Entonces yo tengo menos x.
Y por lo tanto, al tener el logaritmo natural del valor absoluto de x, esto me da como resultado el logaritmo natural de menos x. Entonces, al derivarlo por el lado izquierdo, yo voy a obtener el logaritmo de la derivada del logaritmo natural de menos x igual a 1 sobre menos x. Pero ¿qué pasa? Siempre se buscan métodos matemáticos que me solucionen un problema. Y uno de ellos es multiplicar por un menos 1 adecuado. ¿Para qué? Para llegar a un mismo resultado. Entonces, no importa si yo tengo un medio que integrar o que tenga 1 sobre menos 2 a integrar, si al final de cuentas voy a obtener el logaritmo natural de 2. En ambos casos y por ende en ambos lados. Eso es lo que me dice. Ahora bien, de forma general, ¿qué es lo que yo voy a tener? Acá yo lo que tengo es que cuando yo derivo el logaritmo natural de x, esto es básicamente tener la derivada de x entre x. Y por eso es que yo tengo 1 sobre x. Por ello, se nos da acá una forma general de integración. Y esa forma general es tener la derivada de la función en el numerador entre la función en el denominador. Para obtener la forma original que es logaritmo natural de f de x. Esto ya para una función. Una cosa es para un valor x y otra muy distinta es para una función. ¿A qué va referido esto? Bueno, va referido a la siguiente situación. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo 1 sobre x al cuadrado? Por decir algo. Quiero integrar esto. Muy bien, acá es donde se da precisamente la dificultad y voy a necesitar tener esta forma. ¿Qué pasa si quiero integrar esto? Justamente para ello vamos a hacer a continuación dos ejemplos, tomando como base lo que yo requiero acá. Y una de ellas es calcular pues la integral de 3 sobre x. Eso se me facilita, ¿sí? Si yo tengo que determinar la integral de 3 sobre x diferencial de x, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, voy a procurar tener la forma original. ¿Por qué? Porque mi forma original es 1 sobre x. ¿Y qué pasa acá? Que la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1, por ello. Pero acá yo tengo 3. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Sacando la constante 3 y dejando de esta manera la función. Voy a cambiar el color porque lo estábamos haciendo todo esto en morado. Bien, para que se vea cuáles son los problemas. Repito, ¿qué tenía? 3 sobre x diferencial de x. A conveniencia, ¿qué es lo que hice? Bueno, lo único que se realiza es sacar el 3 como una constante y dejando en el valor de integración 1 sobre x diferencial de x. ¿Y esto qué es? El logaritmo natural de 2 más c. Y acá tengo su respectivo resultado. Sencillo. No sé qué opinión tengan ustedes. Voy a hacerles de una vez el segundo ejemplo. ¿Sí? Voy a hacerles de una vez el segundo ejemplo que tenemos acá para aplicar el logaritmo natural y que ustedes ahora comprendan más a detalle los dos casos. ¿A qué me refiero? Cuando lo que tengo es 1 sobre x, pero cuando lo que tenga que llegar es a esta forma. Acá no se ve lo que hice, pero acá
necesito conocer de entrada la derivada del denominador. Eso es lo que necesito. ¿Y cuál es la derivada del denominador? Es 1. Para que sea este quien vaya en el numerador. Para que yo pueda tener la forma 1 sobre x. Por ello, el 3 sale como constante. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Sucede exactamente lo mismo, pero ahora ya tengo un caso diferente, porque no tengo la forma 1 sobre x. Entonces, ¿a qué forma necesito llegar? Yo necesito llegar a la siguiente forma. La derivada de f de x sobre f de x. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Primero encontramos la derivada del denominador. Ah, muy bien. Sería la derivada de x al cuadrado más 1. Y si hacemos el respectivo cálculo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que su derivada es 2x. Ah, muy bien. Entonces, como hice esto, ¿qué sucede? Sucede que debemos multiplicar por 2 y por 1/2. Estoy haciendo lo mismo que en casos anteriores cuando necesito conocer el derivada y necesito llegar a una forma específica. Entonces, cuando ya tengo esto, ¿qué es lo que procede ahora? Bueno, entonces la integral de mi función x sobre x cuadrado más 1 diferencial de x es igual a ¿quién? Bueno, es igual, dice que hay que multiplicar por 1/2, el 1/2 queda afuera, por 2 factor de x sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Ah, muy bien, sigamos acá. Acá yo tengo 1/2 por la integral de ¿quién? Vamos a hacer acá una sola fracción. 2x sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. ¿Y qué forma tengo acá? Ah, ya tengo la forma. Derivada entre función. Veamos. Regresando acá un poco. Tengo la función en el denominador, f de x, y su derivada en el numerador. Entonces, ya llegué a esta forma. Y veamos qué pasa cuando yo tengo esa forma. No es más que tener el logaritmo natural del denominador. Entonces, ¿qué sigue acá? Únicamente aplicar derivada. 1/2 por quién? Por el logaritmo natural de x cuadrado más 1 más c. Y acá yo tengo ya resuelta la integral de mi respectiva función. Mucha información que procesar, pero que es necesario. Esta unidad es extensa y se va a desarrollar también para las tutorías tanto de repaso como ordinaria número 6. Entonces, es importante el manejo de todo esto. Estamos únicamente tocando propiedades, nada más. Si ven, no estamos adentrándonos a métodos, porque
Ese es otro tema aparte, métodos de integración. Y vamos a ver 3 métodos, de hecho, en las próximas tutorías. Interesa de momento que conozcan las propiedades. Pausa entonces acá. ¿Se comprendieron ambos casos? ¿O hay alguna consulta que tengan respecto a ellos? Recuerden que cuando no hay dudas se asume que todo se ha comprendido. Y dejo el espacio para ello. Xiomara. Vamos a ver, Xiomara no se escucha. No sé si tenés problemas con el audio de la aplicación, pero no se logra escuchar. Bien, no se logró escuchar. No sé si nos podés escribir mediante el chat del grupo acá, si tenés alguna duda respecto a ello, porque no se escucha. No sé los demás si le lograron escuchar, pero al menos en lo personal, pues no se logra escuchar. Andreina. Bien, posiblemente hay algún problema de señal, Xiomara, pero no sé si nos puedes escribir por acá si tenés alguna duda, algo que no hayas comprendido, la dejará planteada ahí mientras vemos las demás. Brenda. Bien, Glenda. Pues no, licenciado, solo que sí está, como dice usted, bastante extenso y es de darle bastante repasada para no perderse a la hora de querer hacer los ejercicios que están acá ahorita ejecutándose. Van a necesitar, de hecho, hacer un resumen de todas estas temáticas que estamos revisando. Va a ser importante, pues, que manejen eso. Susana. Fíjese que en mi caso casi no he podido estar en la tutoría porque tengo problemas con el internet, pero creo que hay varios puntos que, como dice usted, es bastante extenso y creo que me falta reforzar varias cositas. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, este día yo les compartiría la grabación, más que todo para la unidad sería esta, porque la de repaso fue más de refuerzo y se la voy a compartir también este día. Eh, para que ustedes puedan reforzar un poco, ¿verdad? Para los que han tenido problemas con la señal, que puedan revisar toda la tutoría completa posteriormente y cualquier duda, cuando ustedes vean la grabación, cualquier duda ustedes pueden plantearla, ¿sí? Ustedes pueden consultarme sobre algún problema que no hayan entendido para poderlo reforzar. Bien, Xiomara por acá nos dice que en el ejemplo 1 sobre el logaritmo natural, vamos a ver. Acá. Eh, Vamos a ver, nos decía que la duda es para este caso. Y es correcto. Y es que es comprensible la duda. Fíjate que creo que acá sí fue error de escritura, ¿verdad? Cuando resolví el problema, no es logaritmo natural de 2, es logaritmo natural de x, porque es el valor del denominador. No sé si ahora se queda claro, Xiomara. Ya queda acá corregido, porque sí es en relación al denominador, al igual que lo hicimos acá, aplicado al denominador. ¿Queda comprendido ahora, Xiomara?
Muy bien, vamos a ver. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Para el primer caso, siempre se requiere conocer cuál es la derivada para saber la forma que necesito. Entonces, se extrae la constante, que es 3, para que me quede 1 sobre x. Tengo la forma directamente f' de x sobre f de x. Tengo la forma de la integral. Y solo aplico logaritmo natural. Y acá está precisamente la corrección que hacía sobre el problema. Y para el siguiente caso, de la misma manera, determino su derivada, multiplico por 2 y por 1/2 para poder llegar a esta forma. Y justo acá es donde llego. Acá llego a la forma y logro aplicar precisamente la respectiva propiedad. De acuerdo a esto último que teníamos, ¿verdad? De la forma general de la integral de la función logaritmo natural. Muy bien. Esto es hasta acá la parte de las propiedades. Hablando de las propiedades básicas. Es poco lo que nos falta acá. ¿Sí? Es poco lo que nos falta. Y son precisamente los teoremas fundamentales del cálculo. Pero esto cuando ya tenemos integrales definidas. Antes de pasar a ello, no sé si hay alguna consulta general de momento. Hasta el momento, no sé si hay alguna pregunta general. Dejo un espacio de unos 30 segundos por si alguien tiene alguna duda más antes de pasar a las integrales definidas. Bien, entonces sigamos acá. Hay una pequeña variante en relación a las integrales indefinidas. ¿Sí? No va a ser lo mismo una integral indefinida que una definida. Debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Y se los voy a señalizar acá. Estos tres términos son los que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Por qué razón? Bueno, apartamos de este concepto. Del primer teorema fundamental del cálculo. Si f es integrable sobre un intervalo y a su vez está definida sobre AB por la siguiente función, entonces f va a ser continua. Eso es importante, que una función sea continua, sobre todo el intervalo cerrado. Cabe mencionar eso. Vamos a trabajar sobre intervalos cerrados. Y esta es la forma que se va a utilizar. Ya no vamos a utilizar simplemente esto, sino ya va a ir definido de un límite hacia otro límite. Ahora, ¿qué nos dice como tal el teorema fundamental? Bueno, nos dice que si sea f una función integrable en un intervalo cerrado AB. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para cualquier valor x que esté dentro del intervalo, se puede definir de esta manera. ¿Sí? Que f de x sea igual a la integral que va de a hacia x de f de t. Donde sabemos, en primer lugar, que f es continua en todo el intervalo y que si es continua en ella, entonces también va a ser diferenciable. Si es continuo, es diferenciable. Entonces, una integral puede ir de esta manera, como también la podemos representar a una integral de que vaya de x hacia b, de f de t, diferencial de t. Esto también es totalmente válido, siempre y cuando x pertenezca al intervalo cerrado AB.
O caso contrario, todo el límite podría ir de A hacia B. Entonces, cada uno de esos elementos va a ser válido en una función continua y a la vez diferenciable. Este, en primer lugar, pues uno de los aspectos que deben de tomar en cuenta. Y este es el primer teorema. Ahora, hay algo más que debemos de tomar en cuenta, y es de que al ser continua en AB, si es continua sobre AB y a su vez F es igual a G', entonces para cualquier función G, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando yo realice la integración, yo debo de evaluar en ambos límites. Debo de evaluar para el límite superior y para el límite inferior. ¿Cuál es el inferior? Bueno, acá se lo voy a señalizar. Límite inferior y límite superior. De esa manera es como están definidos. Ahora, ¿qué es esto como tal? Esta es la evaluación en los límites. Esta va a ser la forma que va a tener. Bueno, ¿cómo comprender? ¿Cómo comprender? Tal vez parezca confuso estos tres términos del primer teorema fundamental del cálculo, pero veamos acá. Vamos a ver que aplicado a un ejemplo es bastante sencillo. ¿Qué tengo acá? La función a integrar es x al cuadrado en los límites a b. En primer lugar, veamos dos situaciones. En primer lugar, la función x cuadrado es continua en AB. Debemos de ver que cumpla ambas características. Y por otro lado, la función x cuadrado es una derivada. ¿Sí? Es una derivada. ¿Por qué es una derivada? Recordemos que si yo tenía la derivada, por ejemplo, de x al cubo, esto me lleva a 3x al cuadrado. Esta es una derivada, entonces al integrarlo, esto precisamente es la derivada. Ya es precisamente una derivada. Entonces, si yo estoy integrando, entonces esto ya fue con anterioridad una derivada y voy a regresar hacia la función original. Esta es una derivada y regreso a su función original. Entonces, ¿qué tengo acá? La integral que va de a b de x al cuadrado diferencial de x. ¿Y qué propiedad aplico? Bueno, se aplica esta propiedad. Si yo tengo x a la n diferencial de x, dice que es x a la n más 1 sobre n más 1. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, si yo lo veo de esta manera, x elevado a la 2 más 1 sería x al cubo sobre 3. Pero ahora, ojo, ¿qué pasa con este más c? Ah, esto ya no se pone. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo es una función que está evaluada en límites que van de A hacia B. Esto es lo que tengo. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que, tal cual me lo dice acá, luego de integrar, luego de realizar la integración, donde estoy volviendo a su respectiva primitiva, aquí podemos utilizar el concepto que vimos al inicio, cuando regreso a su primitiva y calculo, hago la realización de su integral, ya tengo el resultado, entonces debo de aplicar este método. ¿Sí? Debo de aplicar este método. Sustituir el valor de x por los valores de límite.
¿Sí? Límite mayor, veamos acá, vamos a sustituir. En vez de x iría b al cubo sobre 3 menos el límite inferior al cubo sobre 3. Y esto es el resultado de integrar esta función de manera definida en un intervalo. Como ven, ya el resultado cambia porque ya no es una integral indefinida donde le voy a sumar una c cualquiera, sino una función definida o una integral definida que se va a tener que evaluar en dichos intervalos. ¿Se comprende lo que acabamos de realizar? Brenda, en tu caso, ¿comprendes? ¿Se logra comprender? Andreina, Sí, licenciado. Glenda, Sí, Xiomara, Vos cuidate, sí. Sí. Vos cuidate. muy bien. Entonces, esto es el primer teorema del cálculo, primer teorema fundamental. Hacemos la respectiva integral, la tenemos acá y posteriormente evaluamos en los límites. Vamos a ver una generalización entonces. ¿Qué nos dice la generalización? Nos dice lo siguiente, y es de que si yo tengo un exponente cualquiera, un exponente n, entonces, al momento de, este ya no es ejemplo como tal, sino que es la forma general, la vamos a hacer en negro. Entonces, generalizando, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener x a la n más 1 sobre n más 1 evaluado en los límites a, b. Y esto no es más que tener lo siguiente. b elevado a la n más 1 sobre n más 1 menos a elevado a la n más 1 sobre n más 1. Esta es su forma general. Ahora, si mi exponente es negativo, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué voy a tener? X elevado a la menos No se n ve la más 1 pantalla. entre menos n más 1. Y todo esto elevado en los mismos límites. Que me llevaría directamente a tener b elevado a la menos n más 1 entre n más 1 menos la otra fracción a elevado a la menos n más 1 entre menos n más 1. De esta forma. Estas dos serían las formas generales de el primer teorema fundamental del cálculo. Por acá los tenemos y va a ser importante que tomen nota y resumen de estas dos formas generalizadas. ¿Preguntas al momento? Bien, veamos otro caso más. Y aquí vamos, y con esto terminamos. Nos quedan 10 minutos. Y antes, por si alguien llegase a abandonar antes, ¿verdad? Recordarles que mañana hay entrega de tarea. Vamos a ver. Para el día de mañana hay entrega de la tarea 3 a más tardar antes de la medianoche, que tiene que ver con aplicaciones de la derivada. Además, comentarles, ¿verdad?, de que ya está en revisión la tarea 2. En esta semana que viene estarían ya sus notas, se les estaría enviando la nota de la respectiva tarea 2 que ya habían entregado pues con anterioridad
y mañana la entrega de la tarea 3. Ese es uno de los avisos principales que se tienen para el día de hoy. Bien, veamos a continuación lo último y revisemos el último teorema fundamental del cálculo, que es el segundo. Por acá les voy a dejar de una sola vez un ejercicio para práctica en este documento. Similar al que acabamos de realizar. Definido en el límite AB. Les queda ahí, ¿verdad? En el documento. Y vamos a continuar acá. Segundo teorema. ¿Qué nos dice el segundo teorema? Bueno, si f o f es integrable en el intervalo y g es cualquier antiderivada de f, entonces vamos a tener esta forma. Ahora bien, me podrá decir alguien, bueno, esto que está acá es lo mismo que teníamos acá. Y sí, aparentemente es igual o es similar, pero la función f de x es la que va a cambiar. ¿Por qué razón? Bueno, porque si notamos ahora, el f de x ya no va a ser una función como esta, x cuadrado o x al cubo. Ahora va a ser una función totalmente distinta. Veamos acá que lo que tenemos, una suma de funciones. Muy bien. Entonces, veamos qué sucede. Como repito, aparentemente es lo mismo. Acá sería, o acá es más bien, y sea G, cualquier antiderivada de F. Muy bien, cualquier antiderivada. Entonces, veamos su solución. Acá vamos a aplicar hasta cierto punto la propiedad de la suma de integrales. Ahora la función ya no va evaluada en AB, va evaluada en un límite que va de 1 hacia 2. Eso es lo que la diferencia hasta cierto punto también de las anteriores que acabamos de realizar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que sucede es de que yo tengo por propiedad lo siguiente. Yo puedo aplicar precisamente la propiedad de la suma de integrales. Puedo aplicar la suma de integrales. Claro, me estoy complicando el trabajo, pero es importante que también sepamos aplicar las respectivas propiedades en relación a la suma de funciones. Es la integral de la suma de funciones, es la suma de las integrales de las funciones. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuánto es acá? Bueno, en primer lugar, el 2 es una constante. ¿Y qué es lo que tendría? El límite que va de 1 a 2 de x diferencial de x más. Y acá ya puedo calcular su integral. Y la integral de x cuadrado era, si se recuerdan, del problema anterior, x al cubo sobre 3, ahora evaluado en los límites de 1 a 2. Entonces, antes de evaluar en los límites, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá 2 y la integral de x, ¿a quién es igual? A x cuadrado sobre 2, evaluado de 1 a 2, más x al cubo sobre 3, evaluado de 1 a 2. Muy bien. Entonces, cuando ya se ha hecho esto, ahora sustituimos en cada uno de los elementos. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Se lo voy a plantear en un color diferente para que notamos ahora qué es lo que sigue después.
Este 2 sigue afuera. ¿Y qué es lo que tendríamos? Ah, lo que tenemos es límite superior, 2 al cuadrado sobre 2, menos el límite inferior, 1 al cuadrado sobre 2. Ahora ya no es AB, pero sí sé que es el límite superior sustituido en X menos el límite inferior sustituido en X. Y sigo acá y lo escribo para el siguiente caso. ¿Qué tengo? Ah, límite superior, ¿cuánto es? 2 sustituido el X por 2 y me queda 2 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Y acá solamente se trata de operar matemáticamente, que es lo que tengo. 2 al cuadrado es 4 entre 2 menos 1/2. Más 2 al cubo es 8 tercios menos 1/3. Si ven, ya aquí ya hablamos de procedimiento matemático. Y ahora voy a regresar al color normal que tenía. ¿Y qué es lo que tenemos? Repito, 2 al cuadrado sobre 2, que viene de sustituir los límites. 1 cuadrado sobre 2 del límite inferior. Y de la misma manera para el segundo término. Ahora lo hago por cada uno de los términos que yo he integrado. Ya acá solamente se trata de realizar las respectivas operaciones. ¿Qué es lo que tengo acá? 2 factor de ¿quién? 4 medios menos 1 medio. Eso nos da 3 medios. Y acá que tenemos 8 tercios menos 1 tercio. Eso nos da 7 tercios. Me voy a pasar un poquito acá. Lo voy a hacer por acá. ¿Y qué es lo que tengo? Ah, bueno, lo que tengo es directamente. Voy a bajar un poquito y voy a aislar el problema que tenemos acá. Bien. Entonces, ¿qué sigue acá? Bueno, esto, si ustedes ven, se simplifican. ¿Y qué me queda? 3 más 7 tercios. Ah, muy bien. 3 más 7 tercios. Y eso no es más que tener 16 tercios. Y esto es precisamente el resultado de la integral que comenzamos acá. Ese es el procedimiento completo. Acá lo podemos escribir directamente para no pasarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces su resultado es 16 tercios. Para que nos quede precisamente este espacio para poder realizar el otro caso. ¿Qué se les va a quedar ya a ustedes directamente que lo hagan para que puedan comprender cómo integrar precisamente este tipo de casos? Veamos todo el procedimiento seguido hasta llegar a un resultado. Importante que conozcan todas las propiedades y a su vez que cuando se hable de integrales definidas, sepamos cómo distribuir, como el caso de acá, los diferentes elementos pertenecientes a los límites de integración. Recuerden que cuando aplicamos integral, se elimina y solo se colocan entre paréntesis para detallar que hay que evaluar en estos límites de integración. Bien, este era el último caso, el último ejemplo que teníamos que desarrollar en relación a esta temática y a la tutoría del día de hoy. ¿Cómo ven este último caso? Y dejo el espacio abierto antes de finalizar. Brenda, ¿qué nos puedes comentar de este último caso? ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta? Es importante saber, ¿verdad? Las dudas que ustedes tengan al momento. En tu caso, Brenda.
Glenda. Andreina. Sí, se entendió, licenciado, no hay ninguna pregunta. Xiomara. También, licenciado. También. Muy bien. Entonces, esto es prácticamente lo que se tenía para esta tutoría del día de hoy. Muchos temas que trabajamos. Vamos a ver, Glenda nos dice. Es correcto. Le sugiero a todos, ¿verdad?, hacer un resumen de ello. De hecho, acá ya va prácticamente resumido las principales propiedades o parte de ellas. Y van con sus ejemplos particulares, ¿verdad? Entonces, si es necesario, hagan un resumen solamente con esto, ¿sí? Con estas partes nada más. Es decir, con esto de acá, de la regla de la cadena, de la integral de la función base E, de la integral de la función base A y de la función logaritmo natural. Pueden hacer un resumen de todas ellas para que las tengan a la mano, porque ya se va a venir más adelante, ¿verdad?, la tarea número 4, que va a tener que ver con todo lo de el tema de integrales. Bien, con esto estaríamos terminando la tutoría del día de hoy. No sin antes, pues, nuevamente volverles a recordar que para el día de mañana está la entrega de la tarea 3. Así que estar pendiente de ello, ¿verdad? Yo voy a estar enviando recordatorios para que envíen a tiempo, ¿verdad? Envíen dentro del tiempo su tarea 3, porque cada minuto cuenta en entrega y un minuto de retraso en entrega se penaliza pues con menos 2 puntos, ¿verdad? La nota que ustedes obtengan. Entonces, importante, ¿verdad?, que entreguen su tarea a tiempo a fin de lograr precisamente una mejor calificación en esta ocasión, esperando pues que todos salgan bien en esta tarea que están por entregar y que cualquier duda me la hagan saber. Además, ya está en revisión la tarea 2 en esta semana que viene. Le estaría enviando esos correos la nota de esta tarea para que la revisen, las observaciones y la nota también en plataforma. Y esos serían los principales avisos que se tienen para el día de hoy. Revisen, siempre sigan la ruta de aprendizaje para que vean los contenidos que corresponden a las diferentes semanas. Sigan siempre la ruta de aprendizaje, den lectura a los materiales y estén pendientes de la pestaña de avisos y de la mensajería mediante plataforma. El coordinador, pues, la mayoría de información la hace fluir mediante los mensajes privados en plataforma. Entonces siempre estén revisando la bandeja de mensajes, la bandeja de mensajería, para poder pues revisar cualquier inquietud, cualquier duda. Bien, con esto finalizamos. Agradecerles por su asistencia y nos escuchamos nuevamente en el próximo repaso, el día miércoles 16 de noviembre, la próxima de repaso. Desearles un feliz día a todos. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias por si me escuchan. No, muchas gracias.